En este punto del programa vamos a hablar de un elemento muy beneficioso para el Feng Shui que se utiliza casi tanto como los espejos, las plantas. Y aquí me veis rodeada de un vergel, rodeada de plantas verdes vivas, pero no creáis que porque veáis estas plantas tan bonitas aquí no significa que todas ellas van a ser favorables para ser colocadas en nuestras casas. Las plantas aportan distintos tipos de energía, dependiendo de sus hojas, dependiendo de si tienen tronco o no lo tienen. Las plantas van a aportar una energía muy diferente y un bienestar distinto dependiendo de la estancia donde las vayamos a colocar. Hay una cosa que quiero que tengáis en cuenta siempre. Las plantas van a potenciar el elemento madera. El elemento madera es el elemento de las plantas. Plantas verdes, lozanas, con tronco, plantas vivas, saludables. Después podríamos emplear como sustituto de una planta cuando no se pueda poner en un lugar, por ejemplo, por falta de luz, podemos emplear una planta de hojas de tela de buena calidad, porque siempre tenemos que ponerlo más cercano a la naturaleza, lo que más se asemeje a una planta verde viva. Y lo que no utilizaremos nunca en ningún lugar, jamás, será una planta de plástico. La planta de plástico es absoluta naturaleza muerta y no nos va a dar chi vibrante en aquellos lugares donde la tengamos. Llegados a este punto, os voy a explicar un poquito más sobre las plantas. Nosotros tenemos, por ejemplo, esta planta aquí, que es muy bonita, muy vistosa, una planta muy tropical, muy al gusto ahora, que se suele emplear casi siempre en nuestros salones para aportar de alguna forma un elemento bonito y un elemento decorativo. Pues bien, esta planta, desde el punto de vista del Feng Shui, es una planta llamada de hoja de cuchillo. Las plantas de hoja de cuchillo son esas plantas donde si yo paso los dedos da la sensación de que me voy a cortar. Son plantas de hojas afiladas que por muy vivas que estén, muy vibrantes, por muy verdes que estén, siempre de alguna manera van a cortar el chi. El chi ya sabemos que se tiene que mover de forma sinuosa, no tiene que encontrarse con nada picudo, con nada que de alguna manera lo distorsione. Estas plantas van a lanzar ese chi en forma de cuchillo, va a hacer que ese chi se disperse de forma desordenada, formando lo que nosotros en Feng Shui llamamos flechas envenenadas. Tengamos en cuenta entonces que las plantas de hoja de cuchillo, como cintas, quentias, palmeras, troncos del Brasil, este tipo de plantas que son muy ornamentales, son muy bonitas, desde el punto de vista del Feng Shui pueden ser dañinos, sobre todo en nuestros salones. De alguna manera pueden fomentar las discusiones, pueden fomentar que al no haber un buen chi, la familia de alguna forma tenga más peleas, los niños peleen o, sinceramente, con la pareja no nos entendamos muy bien del todo. Parece mentira, pero a veces retirando una pequeña planta de estas de un salón e incluso de un dormitorio, hemos solucionado algunos roces y algunas fricciones dentro de una pareja, por ejemplo. Nos vamos a otro mito dentro del Feng Shui, el cactus. Este cactus es un Cereus peruvianus que de alguna forma siempre se ha mitificado y se ha dicho que sirve para quitar el electromagnetismo y absorber las radiaciones de nuestro ordenador. Si bien es cierto esto, tiene que tener una altura suficiente y tiene que tener 6 caras. Si no tiene 6 caras, y esto lo veríamos desde aquí, no nos va a servir absolutamente para nada. Pero hay un problema en esto, que nos puede quitar electromagnetismo y contaminación, pero sus picos, sus púas, van a distorsionar el ambiente. Son como si fueran exactamente igual que agujas de coser. Van a lanzar en forma estrellada, en forma picuda, ese chi, aparte de los problemas que podemos encontrarnos a la hora de tocarlos. Nos van a pinchar y esto no es favorable en absoluto para el Feng Shui. Ahora tenemos una serie de plantas que las podemos considerar favorables. Esta sencilla planta, este poto, que yo creo que todos tenemos en nuestras casas en mayor o menor cantidad, es magnífico ya que ella sola puede limpiar 10 metros cúbicos de contaminación en una habitación, esta pequeña planta. Y desde el punto de vista del Feng Shui, tiene unas hojas vibrantes, unas hojas verdes, no son exactamente redondeadas, que es lo que marcaría el Feng Shui, pero sirven perfectamente para contener la energía y no dispersarla, para que esa energía se mueva de una forma sinuosa. Y tenemos otra planta.
Esto es un Ficus benjamina. Ya sabéis que lo hay con la hoja totalmente verde, con la hoja verde y blanca. Esto sería a gusto personal, cada persona puede elegir lo que más le convenga, y esta planta es muy favorable desde el Feng Shui. De alguna forma nos va a potenciar la energía, es una planta frondosa, sea pequeña o grande, tiene muchas hojas y de alguna manera va a hacer que esa energía fluya, que la energía de la vitalidad aumente. En esto quiero incidir y quiero insistir. Es muy importante que en nuestras casas las plantas estén lozanas y estén vivas. No podemos utilizar nuestro salón como si fuera un cementerio de plantas o como si fuera un hospital de plantas. Eso va a bajar el chi de la estancia y va a mermar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes. Esto es muy importante. Y aquí tenemos una planta que realmente es muy buena. Es el bambú de la suerte, como lo llaman los chinos, que ahora está muy de moda, todos los vemos en cantidades de sitios, restaurantes, en nuestras casas, porque es además de muy decorativa, muy sufrida. Esta planta la podemos tener en cualquier lugar donde necesitemos poca luz. De hecho, esta pequeña planta no se va a molestar ni le va a afectar no tener luz. Como veis, las plantas son elementos muy importantes para el Feng Shui, nos van a aportar vida y bienestar, pero sí que es importante un aspecto en el que yo insisto mucho siempre. Nunca tengamos en la casa una planta muerta, nunca tengamos una planta seca o medio seca y no utilicemos las terrazas o los balcones como si fueran hospitales para plantas. Esto es muy importante.